Apreciados estudiantes, sean bienvenidos al ejercicio Hagamos la tarea. En esta oportunidad dividiremos la sesión en dos partes. Una primera se relaciona con la condición de la tarea que acabamos de presentar, que en este momento está en calificación, que ya está para revisión de ustedes desde las notas correspondientes, pero también algunas recomendaciones para quienes no la presentaron y desean presentarla y ponerse al día en el ejercicio. Y una segunda parte estará relacionado con el ejercicio actualmente en desarrollo, en donde estamos hablando del texto o el discurso argumentativo. En consecuencia, comenzamos por hablar de la tarea número 2, memorias personales, cuyos aspectos precisamente ya están a disposición de ustedes para revisar las calificaciones. Y en esta oportunidad recordar que precisamente en ese documento, allí se advertía de cómo se debe presentar la tarea, y es el aspecto con el cual vamos a iniciar justamente, de cómo presentar el ejercicio correspondiente. El primer aspecto es tener en cuenta la presentación y que a sus foros se les ha enviado precisamente la matriz que deben presentar, pero haciendo una recomendación muy especial, es que esa matriz no se debe regresar con las recomendaciones. Si ustedes utilizan la matriz que se les envía, borren todas las indicaciones que allí se dan, las explicaciones que se dan, porque debe regresar es el documento solo con el ejercicio como tal, con los puntos que se contemplan allí. Y ellos son la portada correspondiente, la línea de tiempo, que era mostrar de sus vidas algunos de los aspectos destacados, el texto que se obtendría como parte de esa memoria de tiempo, es decir, donde ustedes seleccionaban parte de su vida para contarnos ese texto o memorias. Luego las dos tablas adicionales cuyos insumos salen precisamente del texto correspondiente, y hablamos entre otras de los verbos conjugados, un pantallazo con los cuatro aportes realizados a través del foro, el enlace del podcast en donde se tiene en cuenta o el audio o el video podcast que debía presentarse por parte de ustedes. Quienes no lo hicieron, no lo han hecho y han recibido el mensaje invitándoles a que presenten el documento correspondiente, lo van a hacerlo, se disponen a hacerlo, pues por favor no olviden ese orden. Recordar que entonces comienza con la portada, con la introducción que se hace en el texto, una línea de tiempo, la introducción, el título que debe tener el texto correspondiente, esa introducción que va allí, luego el desarrollo como tal y finalmente la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es mirar, pararnos allí y mirar un poco el texto, mirar qué fue lo que nosotros dijimos, y de esta manera hacer una comparación de qué nos sirvió el ejercicio, qué aspecto nos deja como reflexión o qué reparos podemos hacer del mismo. A eso se refiere las conclusiones en este caso y en el documento que se les está pidiendo, y luego el enlace del podcast para poderlo escuchar. Invito a quienes no han presentado el ejercicio a que por favor lo hagan lo antes posible, lo más urgente posible, y lo envíen a través del correo interno del curso. Es la única forma de poderlo enviar. Naturalmente que allí no se les va a calificar los puntos correspondientes, los 175 que están en juego, porque no puede tener la misma calificación de quienes sí presentaron al día, por un lado. Adicionalmente, ya no van a tener puntaje por la participación en el foro. A propósito del foro, está abierto el foro en este momento en la tarea número 3. Recordar que se debe participar y se tiene calificación hasta faltando 3 días para el cierre de la tarea. Quienes hagan aporte ya pasados los 3 días, eso no se va a tener en cuenta en la calificación, por lo tanto no van a tener puntos en la calificación correspondiente, y eso está sustentado en una resolución rectoral para que la tengan en cuenta. La aplicamos por disposición de la misma universidad. Entonces, eso tengan en cuenta para la tarea número 2, hablando de memorias personales que acabamos precisamente de calificar, que repito, ya ustedes pueden consultar en el campus y aparece allí. Ya hablamos de dos calificaciones. Una primera que se refería a los conocimientos previos con 25 puntos, y una segunda que está relacionado con el trabajo sobre memorias personales, cuya nota es de 175 puntos. Recordemos que el total de calificación son 500 puntos que se van sumando
de manera progresiva en la medida que vamos avanzando con el curso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos con la tarea número 3 en la que nos encontramos en el ejercicio en donde estamos conociendo detalles sobre cómo construir un discurso o cómo construir un texto discursivo, un texto argumentativo. Cuando hablamos de argumentativo, hablamos de argumento, de sustento, de por qué nosotros afirmamos algo o por qué el autor afirma algo y debe estar validado en algo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso y ya lo explicaremos. Entonces, el documento en el que estamos en este momento trabajando es la invitación a que por favor participe en el foro. ¿Cómo pueden empezar? Con un saludo, dando la bienvenida a sus compañeros en el grupo correspondiente, al tutor, presentarse allí, dar el saludo y seguidamente se hace una participación en donde se selecciona la canción y la frase que se ha escogido. Allí 5 ejemplos de las canciones que ustedes pueden presentar allí o de las canciones que están disponibles precisamente para que ustedes hagan la selección correspondiente. Tenemos Alas de Colibrí de Silvio Rodríguez, tenemos Prepárame la Cena de Calle 13, Errante de Diamante o Errante Diamante de Aterciopelados, ¿Por qué no se van? De Prisioneros y la canción Plástico de Rubén Blades. Cualquiera de ellas puede ser seleccionada por ustedes, pero también si ustedes consideran que no llena esas canciones la expectativa de ustedes, pueden seleccionar otras. Lo importante es que desde el comienzo, desde la participación en el foro, lo den a conocer y hagan el resumen de esa canción. ¿Por qué ustedes seleccionan esa canción? ¿Cuál es el elemento o sustento base para ustedes seleccionar cualquiera de las canciones que se convierte en la base para el desarrollo del ejercicio como tal? Entonces los invito a que comencemos, quienes lo no han hecho, a quienes ya lo están haciendo, que incluso van bien adelantados ya haciendo importantes aportes, las felicitaciones, y a quienes no lo han hecho, la invitación para que por favor hagan su participación, intervengan, ingresen al foro y hagan sus aportes correspondientes. Entonces, un primer aporte, como decía antes, es la canción con su respectivo resumen, con la canción o frase a manera de resumen que se convierte en el sustento para los puntos que hay que desarrollar a lo largo del ejercicio. Entonces vamos avanzando como tal en los detalles en la participación en el foro. Recordemos que el foro es el salón de clase, ese salón de clase que tenemos cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en la escuela o a quienes han estado en la universidad presencial, pues ese foro es allí el salón de clase. Aquí estamos hablando de una universidad virtual en donde ese foro o ese salón de clase es naturalmente virtual. En él participamos, en él hacemos todas las exposiciones. El foro tiene varias finalidades. Uno, el que podamos establecer ese diálogo, sea presencial, sea también a través de grabación, en donde planteamos la inquietud, la duda que ustedes tengan y luego se les responde. Es también la oportunidad de hacer propuestas, pues, no solo preguntas. Si ustedes tienen algún tema en especial que deseen presentar, como fortalecer el tema en el que estamos en el momento, bienvenido. De eso se trata y ese es el objetivo precisamente del foro. El foro es el de fortalecer el conocimiento, el de cambiar ideas, en donde todos aprendemos. Entonces, la invitación a hacerlo. Una vez que lo hemos hecho, que hemos hecho la selección de la canción y escogemos la frase correspondiente, construimos el párrafo con la tesis señalada, la cual debe ir resaltada en color amarillo. Seguidamente construimos el texto. Nuevamente hacer la ilustración de los aspectos que conforman el texto. Recordemos que se inicia con un título. No quiere decir con ello que el título se construye primero o se construye de último. No interesa. Puede ser que ustedes decidan comenzar por el título y a partir de allí iniciar el desarrollo del texto. Pero también puede ser que ustedes desarrollen el texto y dejen el título para lo último. Es decir, que una vez construido el texto, yo leo el documento correspondiente y digo, el título más acorde es tal. Eso es válido, no hay ningún problema, pero ya a la hora de entregarlo sí debe aparecer el orden. Primero es el título, luego va la introducción, un párrafo de introducción de por qué o qué es lo que yo quiero. Le estoy indicando al lector, al usuario de la información que yo estoy entregando, le estoy advirtiendo qué es lo que yo pretendo con el documento que le estoy mostrando, con el documento que le estoy presentando. Entonces,
hago esa reflexión de qué es lo que yo quiero que se entere, para qué yo le he invitado a que se ubique e ingrese al texto que yo estoy exponiendo. Eso hacemos en la introducción. Luego tenemos 3 párrafos de desarrollo que se denomina, recuerda, el primero título, segundo introducción, tercero desarrollo y cerramos con un cuarto que es la reflexión que se hace sobre el tema. En el documento ya en desarrollo, es decir, en los 3 párrafos, entonces allí vamos a seguir una estructura que nos está indicando la guía correspondiente. Es un primer título, está un primer aporte y en donde se debe hacer la publicación correspondiente. En el segundo párrafo, entonces ya hacemos una cita. Cuando hablamos de argumento, no nos podemos quedar solo con lo que nosotros sabemos, solo con la idea nuestra. Debemos confrontar esa idea con alguien, con algún autor. Acorde al tema que hemos seleccionado, a la canción y al tema base sobre el cual se está desarrollando el ejercicio, pues vamos a invitar a autores, vamos a citar, vamos a conocer, a leer autores y el que más se ajuste a la idea que yo tengo, pues es el que le voy a invitar. Ahora, ese autor no necesariamente puede estar de acuerdo con nuestro planteamiento. Puede ser que yo difiera, tenga mis diferencias con lo que se está planteando y desde ese punto de vista también hay autores a quienes consultar, a quienes yo citar. Entonces, cito el autor, pero esa cita yo no la puedo dejar aislada. Yo no puedo dejar el autor solo en un renglón allí, autor X. No, yo tengo que invitarlo y tengo que vincularlo al texto que yo estoy presentando. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces puedo citar según el autor tal, afirma que, y allí hace una explicación. Por estos días tuvimos en la ciudad de Cali el desarrollo de la COP16, cuya esencia era el de hablar de temas climáticos. Pues a manera de ejemplo, pongo eso para un poco dar la idea de cómo redactar ese texto. Entonces comienzo diciendo que según, y cito, puede ser Naciones Unidas, puede ser a un autor en particular que ha hecho un escrito sobre la condición del ambiente, la condición que se estaba presentando hoy en la Tierra, que ha hecho un estudio y que nos entrega una conclusión. Pues cito, entonces digo, según el autor X, la Tierra cada día está perdiendo mayor alcance, mayor potencia por la misma forma en que la hemos tratado. A través del tiempo, según el autor X, se ha venido degradando, se están talando tantas hectáreas de bosque cada año en la Amazonía, situación que lleva a que se pierda el pulmón del mundo. Entonces, ahí ya he dado una primera cita. Viene un tercer párrafo, hago un comentario de lo que está sucediendo, un poco hacer una analogía de lo que estoy afirmando, de lo que yo digo junto con lo que dice el autor, y me voy para el cuarto párrafo en donde puedo advertir otra mirada, otro autor que puedo invitar al documento correspondiente y en el mismo sentido. De acuerdo al autor X, afirma que, y de acuerdo a esa afirmación, yo enlazo con mi discurso. Ahí me va a quedar unido. Yo no puedo citar el autor y dejarlo allí callado sin mencionarlo y sin establecer con él un diálogo. Al autor lo invito precisamente para un diálogo, para fortalecer o también para desvirtuar lo que se está indicando sustentado en aspectos. ¿Qué es una tesis o qué es un argumento? Es un elemento de seguridad, es algo sobre lo que yo me valgo para decir esto o aquello, pero con hechos reales, con estudios. Por ejemplo, y sigo con el tema y ejemplo de la COP16 que se ha reunido en la ciudad de Cali, Colombia, que se puede decir allí que se está degradando cada vez más la Amazonía. Por ejemplo, que cada mes aparecen más cultivos de uso ilícito o terrenos que están siendo utilizados para la ganadería o para el cultivo del sector, para la actividad agropecuaria. En consecuencia, allí el autor me puede indicar, aparecen tantas hectáreas o cada año se están afectando, se están derribando tantas hectáreas de bosque. Pues eso lo cito en el documento para hacer el comentario de cómo el hombre está acabando su propio planeta, está acabando con el planeta Tierra. Entonces, a eso me refiero o a eso nos referimos cuando se cita construir un documento y lo sustento con el autor. Y cierro a manera de conclusión, que es el párrafo ya de final, el quinto párrafo en el documento, se hace la recomendación allí de que ese párrafo
o mejor, que el documento, el texto debe tener alrededor de 5 párrafos, que cada párrafo debe tener entre un mínimo de 6 líneas y un máximo de 9. Con ello, ¿qué nos está indicando? Nos está exigiendo para que nosotros tengamos esa capacidad de redactar, capacidad de decir algo a través del texto escrito, pero también nos está poniendo un límite, porque de pronto nos desbordamos y escribimos demasiado y después resulta que es hasta difícil poder encontrar la idea por lo tanto que escribimos. Entonces nos está enseñando el texto a tener una delimitación clara, ni menos el que no justifique de alguna manera el esfuerzo, que no muestre el esfuerzo por construir, pero ni tanto que resulte desbordando y haciendo casi que imposible el de analizar un texto como tal, un documento como tal. Entonces, tengamos en cuenta eso para que presentemos allí el documento a manera de síntesis, es en esta oportunidad presentar el texto. Y una vez lo construyamos, pues, ¿qué hacemos? Lo subimos al foro, lo presentamos allí y lo exponemos y es el foro y es el texto que define, luego es revisado por el tutor, por el docente, quien va a indicar si está de acuerdo en cuanto corresponde a su distribución, si se cumple con la longitud correspondiente y si se aplican los aspectos que acabo de explicar y que están en la guía para precisamente tener en cuenta si aplica las características del texto argumentativo. Reitero, argumentar es afirmar algo, es reiterar algo, así sea positivo o así sea negativo. No necesariamente afirmar es positivo, lo es también en negativo. Yo puedo afirmar algo negativo que se está dando y lo demuestro con hechos de que no es así como nos lo están diciendo y es válido. Entonces, tengamos en cuenta eso. Una vez que se haya hecho la publicación en el foro del texto argumentativo, se haga la revisión, ya nos hagan la realimentación correspondiente, pues nos disponemos a hacer la construcción del video o el podcast respectivo en el cual vamos a dar a conocer nuestra posición. Hay que advertir que ese video podcast debe ser y debe procurar primero que se vean ustedes, que así como nosotros les mostramos en los documentos, pues que a ustedes los observemos también allí, que en ustedes que nos permitan conocerlos, que nos conozcamos. Esa es una parte. Dos, porque es que el ejercicio busca mover y sumar también los elementos de expresión. ¿Cómo expongo yo el discurso? ¿Cómo le hablo yo al auditorio? Así sea a un auditorio virtual a través de una cámara o a un auditorio físico, presente, en donde yo tenga la oportunidad de intervenir y en donde yo miro al público, integro a ese público. Yo no puedo dar una conferencia, no puedo dictar una clase si yo no miro a los estudiantes, si yo no miro al público. Debo tener en cuenta ese detalle y no me puedo centrar en una parte del escenario. Debo cubrir todo el escenario, dar la bienvenida a todos los asistentes, integrarlos, tenerlos reunidos, pero no fijarme en uno en especial. Es integrar el auditorio como tal. Eso hace parte de los aspectos que medimos en el video que nos disponemos a presentarles. Más adelante vamos a tener la oportunidad de ver la comunicación no verbal que nos va a decir cómo la comunicación no hablada, la comunicación que se vale el habla precisamente para comunicar, tiene otros elementos que la fortalecen, como es la comunicación no verbal. Cuando yo estoy frente a ustedes en una clase o en una exposición como esta, estoy moviendo las manos, estoy moviendo la boca, estoy moviendo el cuerpo, estoy moviendo el rostro. ¿Qué estoy haciendo con eso? Comunicar, estoy comunicando. Cuando ustedes van a un escenario, a un concierto, a mirar a un artista, ustedes ven que al mismo le tienen unas luces especiales que les enfoca el rostro. ¿Para qué? Porque es que esto también comunica, no es solo lo que se escucha, no solo lo que se oye, no solo el audio, es también la expresión, la mímica que yo tengo allí en el escenario, lo que comunica y hace que el artista se entienda. Puede ser que haya un sonido deficiente, que no se alcance a escuchar o muy alto que distorsiona, pero si yo veo la cara del artista, sé lo que él me está diciendo porque lo veo, porque lo puedo observar y de esta manera a través de los gestos él me está comunicando. Entonces, esos son aspectos de la comunicación no verbal que más adelante lo vamos a ver, que considero uno de los aspectos muy importantes precisamente de competencias comunicativas. Así que nuevamente la invitación a participar, a exponer las diferentes ideas que tengan cada uno de ustedes, a ir desarrollando punto a punto. La invitación es también a que no hagamos un único aporte, porque algunos de ustedes han, por ejemplo, en la tarea pasada,
hicieron una única presentación, entonces hago la introducción, hago las tablas, hago las conclusiones, hago todo en una sola entrega, entonces no da tiempo al docente para que realimente, para que punto a punto le vaya indicando qué aspectos están bien, qué aspectos están bien o regular o mal. Esa es la esencia del foro. El foro es ir y venir, es lo que yo presento, qué me dicen, voy bien, voy regular y cómo voy mejorando. Entonces la invitación es a eso, a que permitan que se pueda interactuar. Esa es la esencia del foro. Una vez que ya construyamos todos los elementos, pues nos disponemos a construir el documento final que vamos a entregar al entorno de evaluación. Eso ya faltando 3 días para el cierre de la tarea, entonces presentamos el documento final. Recordar, ese documento final debe llevar una portada, como lo señala aquí, en donde va nuestra presentación, la universidad, todos los elementos que nos identifican. Luego va la introducción, por qué yo estoy haciendo el ejercicio, cuál es el objeto del ejercicio. Seguidamente va la canción que yo seleccioné, así como lo hicimos en el foro. Eso lo ponemos allí también en el documento final, la canción, la frase, el argumento que yo tuve, entonces las palabras que construí y luego el texto. Aquí ya va el texto completo corregido con los ajustes correspondientes acorde a las recomendaciones, ya sea de ortografía, de extensión, de distribución del mismo texto. Todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta ya corregidos, entonces ahí sí lo subo ya aplicando las normas APA y lo entrego ya para la evaluación correspondiente. Tener en cuenta entonces algunas recomendaciones que nos hace la guía, por ejemplo, el título. Valgámonos de nuestras propias palabras, no nos quedemos con lo que dice la canción, con lo que dice el resumen. Saquemos palabras de nuestro léxico, saquémosla y construyamos ese título del documento como tal y vamos así esforzándonos y eso nos va a contribuir a fortalecer a nuestro léxico, a fortalecer nuestra expresión, tanto verbal como no verbal. El video igualmente cumple lo propio. Tenemos los pantallazos que debemos anexar allí, un pantallazo en donde mostremos de que se tuvo la participación como correspondiente en el foro, adicional a la revisión que como docentes hacemos de la presentación. Vuelvo, insisto, siempre que esa participación esté durante los 3 anteriores días al cierre. Después de faltar ya 3 días, esa participación no se tiene en cuenta en el foro. Luego, también a tener en cuenta compartir comentarios de los ejercicios, de la manera como van participando nuestros compañeros. Eso hace parte del ejercicio. Comentarle, va bien o considero que no está bien, considero que debiera fortalecerse más en tal o en aquel o en otro aspecto. Esos son aspectos, puntos que deben tener en cuenta, que debemos de tener en cuenta a la hora de participar en el foro con el respeto correspondiente con todos nuestros compañeros. Las conclusiones, como ya decíamos, aprender lo que se aprendió y lo que se aplica en el desarrollo de nuestra carrera. Eso que nos están enseñando aquí, que estamos encontrando a través de la guía, que estamos encontrando a través del sílabus, de qué nos está sirviendo. Pues lo decimos allí en la conclusión del texto. Una vez desarrollado todo esto, recordemos que también debemos incluir las referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Son los títulos, los nombres de los autores y los documentos de los cuales nos hemos valido para construir un libro. Entonces debemos incluirlas allí. La academia, cada que avanzamos, nos va a ser mucho más exigente, porque de lo contrario, si nosotros no citamos al autor, lo que nos está quedando es que estamos haciendo un plagio, es decir, estamos hurtando información que no nos corresponde y por lo tanto nos la van a sancionar. Nos van a sancionar con qué? Con anularnos un documento, con incluso iniciarnos un proceso a nivel de la institución educativa y puede ir más allá incluso por violación a derechos de autor. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos. Las referencias bibliográficas deben ser citadas al final del documento que yo voy a entregar, deben aparecer las referencias bibliográficas y todo con la aplicación de las normas APA, como lo hemos visto en la serie de conferencias, en la serie de talleres a las que hemos sido invitados. A propósito de eso, recordemos que estamos viendo web, estamos viendo CIPAS y estamos viendo Hagamos la Tarea. Este ejercicio en el que nos encontramos es Hagamos la Tarea, que va dedicado exclusivamente al tema sobre el cual estamos trabajando en el momento, sobre lo que estamos viendo en estos días a través del foro, a través del campus. Eso es el ejercicio Hagamos la Tarea. Pero hay otro ejercicio que se denomina CIPAS.
CIPAS. Es una reunión, es un encuentro que realizamos en donde nos encontramos estudiantes y profesores para hablar de un tema en especial. Se propone, por ejemplo, expresión no verbal, cómo hablar en público, cómo dirigirnos al público en un auditorio. Todos esos aspectos los estamos desarrollando por estos días en la serie de CIPAS que se están dictando en el país. Entonces, los invitamos. Y otro es la web, que es un ejercicio que se hace desde el curso correspondiente, en este caso competencias comunicativas, sobre la esencia del curso como tal, la tarea sobre algún tema en especial, por ejemplo, el uso de las tildes, el tema de ortografía, el uso de las normas APA. Son temas que les hemos venido exponiendo, que se han venido planteando, que a ustedes les han llegado los enlaces correspondientes, se les ha invitado a participar. Allí se dan algunos puntos, en el caso de las CIPAS se dan algunos puntos, pero no asistamos porque es que nos dan puntos, asistamos porque es que vamos a aprender, porque es que los temas que allí nos van a exponer nos van a servir bastante en el desarrollo de nuestros estudios. Entonces, los invito a participar en el foro, a hacer la exposición, a plantear sus ideas, a plantear sus inquietudes. Ya para cerrar, hay un aspecto que ustedes deben tener en cuenta que está al final de la guía y es la rúbrica de evaluación. Allí aparece cuántos puntos en la tarea en que nos encontramos están en juego 175 puntos. Y aquí se van distribuyendo punto a punto, aspecto a aspecto que se va calificando y cada punto, cada uno de esos puntos, qué calificación nos está dando para llegar a un total de 175. En este momento llevamos 200 puntos ya. La primera tarea 25, la segunda 175, llevamos 200 puntos. Aquí estamos hablando de otros 175 para 375 y así sucesivamente hasta llegar a la última tarea que nos lleva a los 500 puntos. Estos son los aspectos que les queremos compartir aquí en el ejercicio. Hagamos la tarea, una explicación de qué es el ejercicio como tal, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos participar y finalmente cómo nos van a calificar. Así que entonces, reiterar la invitación, agradecerles por su participación y reiterarles en que es necesario que asistamos al foro, que participemos del mismo y así obtengamos los puntos correspondientes. Les agradezco mucho por estar aquí presente, por observar este video, por despejar las inquietudes que tenga y seguiremos atentos. Cualquier duda, por favor, háganlo saber a través del correo interno del curso, a través del correo institucional, a través de Teams. Allí nos pueden escribir con todo gusto a través del foro. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanla que yo no me demoro mucho, máximo un día en estar respondiéndoles precisamente las inquietudes que tengan. Entonces, gracias por estar atentos y por participar y quedo atento a cualquier duda. Un abrazo para todos.